Una chica pobre salva a un hombre al pie de la montaña. Eres consciente de que es millonario y eso cambia su vida. El viento aullaba por el valle, trayendo consigo el mordaz escalofrío del invierno. Los copos de nieve giraban como pequeñas dagas en el aire, cortando las mejillas expuestas de Emily Dawson mientras avanzaba penosamente por la espesa nieve. Sus botas se hundían a cada paso. El cielo, de un gris pesado, anunciaba una tormenta inminente. Ella apretó su raído abrigo maldiciendo el frío que parecía filtrarse hasta sus huesos. Emily se había adentrado más allá de lo habitual desde su cabaña, desesperada por reunir suficiente leña antes del anochecer. El bosque, al pie de la montaña, estaba inquietantemente silencioso, salvo por el ocasional gemido del viento contra los pinos imponentes. Ajustó el hacha colgada a su espalda. El aliento formaba pequeñas nubes en el aire gélido. Entonces lo oyó, un sonido tenue, apenas audible sobre el viento, un gemido gutural bajo. Se detuvo en seco, el pulso acelerado. Al principio pensó que lo había imaginado, pero volvió a escucharlo, un quejido débil y lastimero. Sus ojos recorrieron el blanco nevado. El sonido estaba cerca pero, con el viento aullando entre los árboles, era imposible precisar la dirección. «Hola», llamó, con voz incierta. «¿Hay alguien ahí?» No hubo respuesta. Emily vaciló solo un instante antes de avanzar, el instinto gritándole que alguien estaba en peligro. Avanzó con cautela, sus botas crujiendo contra la nieve con corteza de hielo. Y entonces, entre el espeso manto blanco que cubría el suelo, vislumbró algo inusual, una forma oscura apenas visible bajo un montículo de nieve. El corazón le saltó al cuello. Corrió hacia allí, cayó de rodillas junto a la figura, apartando la nieve fresca. El aliento se le cortó cuando vio el rostro del hombre, pálido, el cabello oscuro congelado en los bordes. Su ropa, de material caro, estaba desgarrada y empapada, sus labios casi azulados, los ojos entreabiertos. «¿Hola? ¿Me escuchas?» Emily sacudió su hombro, pero apenas reaccionó. «Señor, despierte». Un gemido débil escapó de sus labios. Los dedos se movieron levemente, como luchando contra el frío mortal. Emily se inclinó más cerca. «Necesita despertar. Si se queda aquí, morirá». Sus labios se entreabrieron y, por un momento, creyó que hablaría, pero solo salió un susurro rasgado. «Ayuda». Emily apretó la mandíbula, evaluó la situación rápidamente. Su pierna estaba torcida en un ángulo antinatural, la sangre teñía la nieve. Una pierna rota en este clima no duraría mucho. Murmurando entre dientes, agarró su brazo e intentó levantarlo. Pesaba más de lo que parecía, era casi un peso muerto contra la nieve. «Vamos», gruñó, cambiando su brazo sobre su hombro, «no te voy a dejar aquí». Con todas sus fuerzas logró incorporarlo, tambaleándose bajo el peso. Cada paso fue una batalla contra la nieve profunda y el viento helado que le cortaba el abrigo. El hombre gimió de dolor mientras lo arrastraba, su cabeza se recostaba crispada contra su hombro. No sabía quién era ni cómo había terminado allí, pero nada de eso importaba ahora. Solo importaba llevarlo a su cabaña antes de que el frío lo reclamara. Emily avanzó a tientas por la nieve espesa, sus brazos ceñidos al hombre inconsciente. El frío era implacable, calando su abrigo y entumeciendo sus extremidades, pero no se detuvo. Su respiración se volvió superficial, su cuerpo flácido contra ella. No podía dejar que muriera. Cuando al fin llegó a la cabaña, sus músculos ardían de agotamiento. Pateó la puerta, casi caído al suelo, mientras lo arrastraba hacia adentro. El calor de la estancia contrastó violentamente con la tundra que acaban de dejar. El fuego en el hogar crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de madera. Con gran esfuerzo, lo acomodó en el viejo sofá cerca de la chimenea. Estaba helado, sus dedos rígidos por la congelación. Rápidamente, buscó mantas y lo cubrió antes de arrodillarse a su lado para examinar sus heridas. Su rostro era demacrado, los rasgos afilados, incluso en la inconsciencia. El abrigo caro estaba hecho un desgarro, la tela tiesa por la sangre congelada. Su mirada se posó en la pierna, una profunda cortada recorría su espinilla, la herida se veía enrojecida y cruda sobre su piel pálida. Emily maldijo en voz baja. «Si se infecta, no lo vamos a lograr». Actuó con rapidez.
Sus manos permanecieron firmes pese a la urgencia. Limpió la herida con agua tibia, contuvo un quejido al ver el corte. Él se movió levemente, un gemido apenas perceptible, pero no despertó. Tras envolver la pierna con vendas frescas, exhaló con lentitud. Ahora lo único que podía hacer era esperar. Pasaron horas. Emily se sentó en la vieja silla de madera frente al sofá, observando al hombre con ojos cautelosos. Su respiración se había vuelto más constante, su rostro ya no era de un blanco fantasmal. La luz del fuego proyectaba sombras suaves sobre sus facciones, destacando la barba incipiente en su mandíbula, las líneas firmes de su rostro. No parecía un local. ¿Quién era? ¿Y qué demonios hacía en medio de la nada? Su voz rompió el silencio. ¿Dónde estoy? Emily se incorporó de un salto, se acercó. El hombre parpadeó, revelando unos ojos grises tormentosos que recorrieron la habitación con confusión. «Estás en mi cabaña», respondió ella, manteniendo la voz firme pero calmada. «Te encontré casi muerto en la nieve». Él gimió, llevó la mano a su sien, como intentando recomponer sus pensamientos. «Yo no recuerdo». Emily frunció el ceño. «¿Cuál es tu nombre?». Él dudó, parpadeando contra la luz del fuego. Luego, tras una larga pausa, respondió con voz áspera. Richard Caldwell». Algo en ese nombre removió una vaga familiaridad en Emily, pero no logró ubicarlo del todo. «Estabas en muy mal estado cuando te encontré», dijo, cruzándose de brazos. «Tu pierna estaba destrozada, no tenías provisiones ni equipo adecuado. ¿Qué te pasó?». Richard exhaló con fuerza, intentando incorporarse. Un destello de dolor cruzó su rostro mientras se sujetaba la pierna vendada. «No lo sé. Recuerdo el frío, la tormenta», negó con la cabeza, frustración oscureciendo su expresión. «Todo lo demás está borroso». Emily lo observó con atención. No estaba segura si mentía o si realmente no recordaba. De cualquier manera, algo en toda esa situación no le cuadraba. Entonces, su expresión cambió de confusión a alarma repentina. «Mi teléfono», murmuró, palpando los bolsillos de su abrigo rasgado. «Mi billetera. ¿Dónde demonios?». El estómago parece la única explicación, ¿no? Emily frunció el ceño. Si alguien lo había dejado allí para morir, eso significaba que quien lo hizo quería que desapareciera. ¿Pero por qué? Volvió la mirada hacia el fuego, las llamas parpadeando como si reflejaran sus pensamientos. Richard Caldwell, un hombre con ropa costosa, una mirada aguda y sin memoria de cómo terminó medio congelado en la montaña. Había algo en él que no encajaba. Y, aún así, a pesar del presentimiento que le retorcía el estómago, no podía echarlo. No todavía. La luz de la mañana se filtraba a través de los cristales helados de las ventanas, proyectando un resplandor pálido sobre la pequeña cabaña de madera. El fuego en el hogar se había reducido a brasas que crepitaban suavemente en el silencio. Emily se movía por la cabaña con la eficiencia de quien conoce cada rincón, colocando más leña en la estufa y poniendo una tetera sobre las llamas. El aire olía a pino y a un leve aroma de carne ahumada. Humilde, pero familiar. Detrás de ella, el crujir de mantas hizo que se girara. Richard se movía, lentamente, con rigidez, haciendo una mueca al acomodar su pierna herida. Su rostro aún mostraba la palidez del agotamiento, pero sus ojos grises estaban más alertas que la noche anterior. «Estás despierto», dijo, dejando la taza de lata que tenía en las manos. Él asintió levemente, pasándose una mano por la cara, como intentando borrar los restos de alguna pesadilla. «Sí. Supongo que te debo las gracias por no dejarme allá afuera». Emily bufó, sirviendo agua caliente en la taza y acercándose a él. «Estarías congelado si lo hubiera hecho». Le entregó la taza. «Bebe. Te ayudará a entrar en calor». Richard la tomó con desconfianza, observando el vapor que salía del líquido. «¿Qué es?». «Té de agujas de pino», respondió con una sonrisa al ver su expresión de duda. «No tienes muchas opciones, chico de ciudad. ¿Es eso o morir congelado?». Ante lo de chico de ciudad, Richard le lanzó una mirada divertida, pero no dijo nada. Llevó la taza a los labios,
Hizo una mueca por el sabor amargo, pero bebió de todos modos. Justo entonces, la puerta crujió al abrirse y una mujer anciana entró envuelta en gruesas pieles. Sus ojos azules, agudos como cuchillas, se posaron de inmediato en Richard con una mirada analítica. «Así que este es el extraño que arrastraste desde la nieve», dijo, con una voz cargada de curiosidad y escepticismo. Emily se irguió. «Abuela, él es Richard». «Richard, ella es Marta Dawson». Richard asintió, intentando enderezarse en el sofá. Marta simplemente murmuró, se acercó y lo observó detenidamente antes de girarse hacia Emily. «No debería estar aquí». Emily cruzó los brazos. No podía dejarlo morir. Marta suspiró, desatando la capucha forrada de piel. «Eres demasiado blanda, niña. Los extraños traen problemas». Emily apretó la mandíbula, pero no respondió. Sabía que Marta no era cruel, solo cautelosa. La vida en Alaska la había hecho así. Aún así, Emily ya había tomado su decisión. «Se quedará hasta que esté lo bastante fuerte para irse», afirmó con firmeza. Marta exhaló por la nariz, claramente sin convencerse, pero no discutió más. En su lugar, caminó hacia la estufa y comenzó a preparar el desayuno, con movimientos lentos pero precisos. Richard observaba en silencio mientras las dos mujeres trabajaban. Su mirada recorría la modesta cabaña, las paredes llenas de estantes con frascos de conservas, racimos de hierbas secas colgando de las vigas, un par de rifles viejos cerca de la puerta, con las culatas gastadas por los años. Pese a su sencillez, la cabaña era cálida, tanto por la temperatura como por el vínculo silencioso entre abuela y nieta. El olor a comida llenó el aire y el estómago de Richard gruñó con fuerza. No se había dado cuenta de cuánta hambre tenía hasta ese momento. Emily notó la expresión en su rostro y sonrió con ironía. «Hace rato que no comes, ¿verdad?» «No desde…» frunció el ceño. «En realidad, no lo recuerdo». «Pues tienes suerte. El desayuno casi está listo». Minutos después, Marta colocó 3 tazones de madera sobre la mesa. Dentro había un estofado espeso hecho con lo que parecía ser carne seca de venado, raíces y hierbas silvestres. Nada lujoso. Comida rústica, sencilla, pero olía bien. Richard dudó antes de tomar la cuchara de madera y probar un bocado. El estofado estaba caliente, lleno de sabores profundos y terrosos, de carne cocida a fuego lento y especias salvajes. No se parecía a nada que hubiese comido antes, ni los platos refinados de los restaurantes 5 estrellas ni la comida procesada de la ciudad. Esto era real, sincero, nutritivo en una forma que no tenía nada que ver con el dinero. Miró a Emily, que comía con la misma eficiencia tranquila con la que parecía hacer todo. «¿Vives así todos los días?», preguntó. Emily levantó la mirada después de un momento. «¿Así como?». «Cazando para comer, preparando mi propia medicina, cortando leña solo para mantenerme caliente». Se encogió de hombros. «No es fácil, pero es vida». Richard negó con la cabeza, removiendo su estofado distraídamente. «No creo que haya tenido que trabajar tan duro por algo, nunca». Marta resopló. «No me sorprende». Richard soltó una risa baja. «Me lo imaginaba». Emily lo observó por un instante. Había algo extraño en ver a un hombre que claramente venía del dinero, sentado en su mesa modesta, comiendo su comida sencilla. Desentonaba con todo lo que lo rodeaba. Y aún así, la forma en que miraba su tazón, como si estuviera replanteándose todo lo que había conocido, la hizo preguntarse, tal vez no estaba tan perdido como parecía. Los días pasaron lentamente en la cabaña Dawson, marcados por el ritmo constante del fuego crepitando y los aullidos apagados del viento afuera. La fuerza de Richard regresaba poco a poco, aunque su pierna herida todavía le impedía moverse demasiado. A pesar de las molestias, se sorprendía encontrándose cómodo en la simplicidad silenciosa del lugar. Emily siempre estaba ocupada, cortando leña, revisando trampas, preparando comida y cuidando de su abuela. Nunca se quejaba, nunca dudaba en ensuciarse las manos. Richard nunca había conocido a alguien como ella. Una tarde, mientras el fuego titilaba cálidamente en el hogar,
Richard se incorporó en el sofá estirando sus miembros adoloridos. Emily estaba sentada en la mesa de madera, cosiendo con cuidado el desgarro de su abrigo. La habitación olía a pino y humo, un aroma que empezaba a asociar con seguridad. «Necesito decirte algo», dijo al fin, rompiendo el silencio. Emily no levantó la vista. «No me digas que eres un asesino secreto». Richard soltó una pequeña risa. «No. Pero sí soy rico». Eso sí hizo que ella lo mirara, una ceja arqueada. Él exhaló, pasándose una mano por el cabello oscuro. «Mi nombre completo es Richard Calwell. Soy dueño de una empresa llamada Calwell Enterprises. Nos especializamos en bienes raíces e inversiones privadas. Tengo oficinas en Nueva York, Londres y Tokio». Emily parpadeó. «Ajá». Richard esperó algo más. Sorpresa, curiosidad, lo que fuera. Pero ella simplemente se encogió de hombros y volvió a su costura. «¿Eso es todo?», preguntó, incrédulo. Esta vez, ella ni siquiera se molestó en mirarlo. «¿Qué quieres que diga?». «No sé», respondió Richard, haciendo un gesto vago. La mayoría se sorprendería un poco más. Emily ató el hilo, lo cortó con los dientes y finalmente lo miró. «No cambia nada». Richard la miró, genuinamente desconcertado. «¿Me estás diciendo que no te importa en absoluto?». Ella suspiró y se recostó en su silla. «Mira, Richard, tal vez en tu mundo el dinero lo sea todo, pero aquí, no enciende un fuego, no te alimenta y, ciertamente, no te salva cuando estás medio muerto en una tormenta de nieve». Richard abrió la boca, pero ella no había terminado. «Allá afuera puede ser un magnate millonario», dijo, señalando hacia el mundo más allá de las paredes de la cabaña. «Pero aquí eres solo un tipo que se perdió en la nieve». Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Toda su vida, la gente lo había tratado diferente por su dinero. Sus empleados, sus supuestos amigos, incluso las mujeres que había salido. Estaba acostumbrado a un mundo donde el dinero dictaba el poder, donde su nombre por sí solo inspiraba respeto. Pero Emily no le daba la menor importancia. Por primera vez en su vida, Richard sintió algo desconocido: humildad. Se recostó en el sofá, mirando el fuego, con la mente hecha un nudo. Emily, impasible, se puso de pie y se estiró. «Me voy a dormir. Trata de no pensar demasiado, chico de ciudad». Richard la vio desaparecer en la pequeña habitación contigua, dejándolo solo con sus pensamientos. Por primera vez, se preguntó si quizás, solo quizás, había vivido toda su vida de la manera equivocada. La mañana siguiente, el aire era fresco y cortante, impregnado del aroma a pino y nieve recién caída. Richard salió de la cabaña, apoyándose en la barandilla de madera, contemplando la inmensidad del paisaje frente a él. Las montañas se alzaban imponentes bajo el cielo azul pálido, sus cumbres blancas intocadas por el tiempo. Era una visión como ninguna en Nueva York, un mundo que no pertenecía a los hombres de traje, sino a la tierra misma. Emily apareció al costado de la cabaña, un hacha vieja sobre el hombro. Lo miró, luego al montón de leña junto a la puerta. «Si vas a quedarte ahí parado todo el día, al menos haz algo útil», dijo, lanzándole un par de guantes. Richard apenas logró atraparlos antes de que le golpearan el pecho. «¿Cortar leña? ¿En serio?». Emily sonrió de lado. «A menos que prefieras congelarte esta noche». Richard suspiró mientras se colocaba los guantes. Había pasado su vida cerrando tratos multimillonarios, dirigiendo empresas, pero nunca había partido un solo trozo de leña. Aún así, mientras seguía a Emily al claro detrás de la cabaña, notó algo extraño. Por primera vez, quería intentarlo. Al principio fue un desastre. El hacha era más pesada de lo que imaginaba y, cada vez que la bajaba, apenas lograba abrir los troncos. Emily lo observaba con los brazos cruzados, conteniendo una sonrisa. «No tienes que golpearlo como si te hubiera insultado tu portafolio de acciones», lo picó. Richard gimió, secándose el sudor de la frente. «Quizá deberías hacerlo tú». «Ni lo sueñes», dijo, dando un paso hacia él. «A ver, ajusta el agarre, párate así». Le colocó las manos sobre el mango de madera, guiándolo para que cambiara de postura.
Sus dedos eran ásperos, pero cálidos, firmes. Richard, por un momento, se distrajo con la cercanía, con la forma en que el sol atrapaba los mechones de su cabello despeinado por el viento. «Ahora prueba de nuevo», le dijo. Él tragó saliva y se concentró. Esta vez, al bajar el hacha, el tronco se partió limpiamente en dos. Emily sonrió. «Eso es». Richard observó los pedazos rotos, algo parecido a la satisfacción revolviéndose en su pecho. Era una victoria pequeña, pero una victoria al fin. Tal vez había algo valioso en esto de trabajar con las manos. Pasaron los días, y Richard empezó a adaptarse. Ayudaba a Emily con tareas pequeñas: ir a buscar agua al arroyo congelado, remendar el viejo techo de madera de la cabaña, incluso aprendió a colocar trampas simples en el bosque. Su traje y corbata habían sido reemplazados por ropa de lana gruesa, sacada del baúl de su difunto abuelo. Sus manos, antes solo utilizadas para firmar contratos, ahora estaban ásperas por el trabajo, y, por alguna razón, no lo odiaba. Una noche, mientras se sentaban junto al fuego, Emily le tendió un arco. «¿Ahora me vas a enseñar a cazar?», preguntó Richard, alzando una ceja. Emily sonrió de lado. «¿Quieres comer o no?». Richard suspiró y negó con la cabeza. «Está bien, pero si muero haciendo esto, le vas a decir a mi junta directiva que fue culpa tuya». Emily solo rió. A la mañana siguiente, se adentraron con cuidado en el bosque. El aire estaba impregnado del aroma a pino fresco. Richard intentó caminar tan silenciosamente como Emily, pero ella se deslizaba como un fantasma, silenciosa, deliberada. Él, por otro lado, parecía pisar cada rama posible. Estuvieron siguiendo a un conejo durante casi una hora. Cuando el momento llegó, Emily lo empujó levemente. «Vamos, chico de ciudad. Es tu turno». Richard dudó, sujetando el arco. El conejo movió las orejas, alertado. «Si dudas, pierdes», susurró Emily. Richard exhaló lento y soltó la flecha. Erró por mucho. Emily hizo una mueca. Eso dolió verlo. Richard se frotó la frente. «Tal vez debería quedarme con los bienes raíces». Ella rió. «Vamos». Lo intentamos más tarde. Esa tarde, cuando regresaban a la cabaña, algo cambió en el aire. Los pájaros dejaron de cantar. El viento se detuvo. Emily se congeló. Richard frunció el ceño. «¿Qué pasa?». Un gruñido profundo y gutural retumbó entre los árboles. La sangre de Richard se heló. Giró lentamente la cabeza justo a tiempo para ver un enorme oso pardo emerger de la maleza. Sus ojos oscuros se clavaron en ellos, los músculos tensos. Estaba cerca, demasiado cerca, y era enorme. Richard sintió que se le cortaba la respiración. Nunca había sentido un miedo así. Emily reaccionó primero. «Muévete lento hacia atrás», susurró. Richard obedeció, con el corazón martillando en el pecho. Pero el oso resopló y dio un paso hacia adelante. Sus patas enormes crujieron sobre la nieve, y entonces, cargó. Richard apenas tuvo tiempo de moverse antes de que Emily lo tomara del brazo y lo empujara detrás de un árbol. En un solo movimiento, levantó su rifle y disparó al aire. El estallido del disparo rompió el silencio como un trueno. El oso se detuvo en seco, las orejas echadas hacia atrás. Dudó por un instante, luego resopló por última vez y retrocedió lentamente hacia el bosque. Richard temblaba mientras se apoyaba contra el árbol, intentando respirar. Emily bajó el rifle y exhaló con lentitud. «Eso», jadeó Richard, «fue lo más aterrador que he vivido en mi vida». Emily sonrió con calma, acomodándose el rifle al hombro. «Bienvenido a Alaska». Richard soltó una risa sin aliento, aún tembloroso. Pero algo había cambiado. Emily había arriesgado su vida por él. Sin dudar. Sin pensar dos veces. Y Richard sabía, en el fondo, que nadie había hecho eso por él jamás. Ni sus socios, ni las mujeres que había conocido, ni siquiera aquellos a quienes llamaba amigos. Pero Emily, esta chica que apenas lo conocía, que no tenía razones para preocuparse, le había salvado la vida.
Y en ese momento, Richard Caldwell, multimillonario y CEO, comprendió algo por primera vez. Todo el dinero del mundo no valía nada comparado con eso. El crepitar del fuego era el único sonido en la cabaña mientras Richard se sentaba en la mesa de madera, mirando sus manos. Afuera, el viento golpeaba las paredes, sacudiendo las contraventanas, pero él apenas lo notaba. Su mente estaba en otra parte, intentando armar los recuerdos fragmentados, dar sentido a lo que le había sucedido. Emily, sentada frente a él, sorbía su té con calma, observándolo con curiosidad callada. «Tienes cara de hombre que acaba de descubrir algo», dijo finalmente. Richard exhaló con fuerza, frotándose las sienes. «Creo que ya sé por qué estaba allá afuera. ¿Por qué casi muero?» Emily dejó su taza sobre la mesa. «Adelante». Él soltó el aire lentamente, como si necesitara organizar las piezas antes de hablar. Antes de despertar en la nieve, estaba en Alaska por una reunión de negocios. Mi empresa, Caldwell Enterprises, negociaba la compra de una operación minera. Una mina de oro, para ser exactos. El ceño de Emily se frunció. ¿Una mina de oro? Richard asintió. Una de las últimas reservas intactas de la región. Miles de millones en recursos sin explotar. Llevábamos meses en negociaciones. La expresión de Emily se ensombreció. Déjame adivinar. El trato no era precisamente limpio. Richard dudó. La verdad era que nunca se había detenido a pensar en las implicancias morales de sus acuerdos. Para eso tenía gente. Pero ahora, sentado en esa cabaña, viendo el mundo a través de los ojos de Emily, todo se sentía diferente. Las negociaciones eran intensas, admitió. No todos querían que me hiciera con la mina. Había otros inversionistas, competidores, gente que se beneficiaría si yo desaparecía. Emily se inclinó hacia adelante. ¿Crees que alguien intentó deshacerse de ti? Richard apretó la mandíbula. No solo alguien. Creo que fue mi propio asistente. La realización lo golpeó como un puñetazo al estómago. Jonathan Reed. Mi mano derecha. El que manejaba mi agenda, mis viajes, mi seguridad. La persona en la que más confiaba. Y la última que vi antes de despertar en la nieve. Los recuerdos regresaron en destellos. La reunión privada en un lodge de lujo cerca de Fairbanks. Jonathan de pie junto a la chimenea, revisando los documentos finales. Todo está listo, había dicho mientras le servía una bebida. Para mañana a esta hora, la mina será tuya. Richard tomó el vaso, asintiendo. No quiero sorpresas. Jonathan sonrió. Por supuesto. Siempre puedes confiar en mí. Luego, oscuridad. Un dolor agudo en la cabeza. El sabor amargo de algo en la bebida. Y después, frío. Hielo. La cegadora blancura de la nieve. Richard apretó los dientes, los puños cerrándose con fuerza. Debió drogarme, dejarme ahí sabiendo que no sobreviviría. Para cuando me declararan desaparecido, el trato ya estaría firmado sin mí. La expresión de Emily se endureció. Así que intentó matarte por dinero. Richard soltó una risa amarga. Ese es el mundo del que vengo. Emily negó con la cabeza, el asco brillando en sus ojos verdes. Increíble. Y pensar que en verdad confiabas en ese tipo. Richard exhaló despacio, pasándose la mano por el cabello, la mandíbula tensa. Sí, confiaba en él. Emily lo observó en silencio durante un largo momento. ¿Y qué vas a hacer? Richard alzó la vista. Sus ojos grises ardían con determinación. Tengo que volver. El silencio se adueñó del ambiente. Emily se recostó en su silla, cruzando los brazos. Claro. Volver a tu mundo de poder y dinero. Richard frunció el ceño. No tengo opción. Si no lo detengo, se quedará con todo lo que construí. Ganará. Emily presionó los labios en una línea delgada. ¿Y luego qué? ¿Arreglas tu negocio, metes al malo en la cárcel y vuelves a tu lujoso ático en Nueva York? Richard dudó. No había pensado tan lejos. Solo sabía que no podía permitir esa traición. Pero ahora, al mirar a Emily,
Al mirar esta vida que había aprendido a respetar, algo se removía en su pecho. Emily soltó el aire, negando con la cabeza. Mira, entiendo que tengas asuntos pendientes, pero no te olvides de lo que aprendiste aquí. Richard sostuvo su mirada, y por primera vez, se dio cuenta de que no quería irse. No de verdad. Estiró la mano por sobre la mesa, sus dedos rozando los de ella. Volveré. Emily lo miró, buscando en su rostro cualquier señal de mentira. Luego, asintió una sola vez. Más te vale. Y por primera vez en su vida, Richard Calwell supo que tenía algo por lo cual regresar. El día que Richard se fue, el cielo estaba gris, gruesas nubes rodaban sobre las montañas como una pesada cortina. El aire era más frío de lo normal, o tal vez solo le parecía así a Emily, de pie frente a la cabaña, observándolo mientras se preparaba para partir. Vestía ropa de invierno prestada, abrigado contra los elementos, pero algo en él ya se veía diferente, como si ya no perteneciera del todo a ese lugar. Su pierna se había curado lo suficiente para viajar, aunque todavía cojeaba ligeramente. Los perros del trineo ladraban impacientes, ansiosos por el viaje. Emily cruzó los brazos, su expresión neutra. ¿Estás seguro de esto, chico de ciudad? Richard sonrió, aunque en sus ojos había algo triste. No creo tener elección. Ella exhaló, su aliento formando una pequeña nube en el aire helado. Parece que no. Marta, de pie a unos pasos, le lanzó una mirada firme. Ten cuidado allá afuera, chico. El mundo no es tan perdonador como este lugar. Richard asintió. Lo sé. Se volvió hacia Emily, dudando. Había mil cosas que quería decirle, pero ninguna le parecía suficiente. En su lugar, metió la mano en su abrigo y sacó algo pequeño, colocándolo en la mano de ella. Era una brújula plateada, gastada por el uso. Emily frunció el ceño. ¿Qué es esto? Era de mi abuelo, dijo Richard. Solía decir que siempre lo guiaba de vuelta a casa. Emily alzó la vista, encontrando su mirada. ¿Y dónde es casa para ti? Richard vaciló. Luego, suavemente, dijo. Todavía no lo sé. Emily tragó saliva, cerrando los dedos alrededor de la brújula. Más vale que lo descubras. Un largo silencio se extendió entre ellos. Finalmente, Richard dio un paso atrás y subió al trineo. Con una orden aguda a los perros, estos se lanzaron hacia adelante, levantando una nube de nieve. Emily se quedó inmóvil, observando cómo desaparecía en el horizonte blanco. Y por primera vez desde que era niña, sintió algo extraño. Algo que la asustaba más que cualquier tormenta. Lo extrañaba. Las semanas pasaron lentamente. Emily se lanzó de lleno al trabajo, cazando, cortando leña, reparando lo que hacía falta. Se repetía que no le importaba que Richard no hubiera dado señales. Pero cada mañana, sus ojos se desviaban hacia el sendero por donde se había ido. Y cada noche, sus dedos jugaban con la pequeña brújula plateada, como si en ella estuviera la respuesta que no podía encontrar. Marta, por supuesto, lo notó. No va a volver, dijo una noche mientras removía un guiso sobre el fuego. Emily no levantó la vista. Yo nunca dije que sí. Marta suspiró, negando con la cabeza. ¿Te gusta ese muchacho? Emily bufó. No importa si me gusta. Él tiene su mundo. Yo tengo el mío. Marta la observó por un largo rato. ¿Y si ese mundo ya no es el que él quiere? Emily no tuvo respuesta. Y entonces, una tarde, todo cambió. Emily estaba afuera, apilando leña, cuando escuchó a lo lejos el sonido de perros de trineo. Se giró, esperando a algún comerciante del pueblo. Pero no. Un hombre que nunca había visto antes bajó del trineo. Era alto, vestido con un abrigo grueso forrado en piel. Su rostro era afilado, con un aire que no pertenecía a esos parajes. El hombre sacó algo de su bolsillo, un sobresellado. ¿Señorita Dawson?, preguntó. Emily asintió, lentamente. El hombre extendió la carta. Es de parte de Richard Calwell. Su corazón golpeó con fuerza. Dudó antes de tomar el sobre.
El papel frío se sentía rígido entre sus dedos. El hombre asintió. Él la está esperando. A Emily se le cortó el aliento. Richard no la había olvidado. Y ahora, por primera vez, era ella quien debía decidir dónde pertenecía. Nunca había visto tantas luces en su vida. La ciudad de Nueva York se desplegaba ante ella como un ente vivo y palpitante. Rascacielos que tocaban el cielo, corrientes interminables de gente moviéndose por las calles, el claxon constante de los autos, los carteles luminosos que parpadeaban con intensidad. El simple bullicio del lugar era abrumador. Emily apretó con más fuerza la pequeña brújula plateada en su bolsillo, su único lazo con el mundo que había dejado atrás. El auto negro que la recogió en el aeropuerto se abrió paso entre las calles atestadas hasta detenerse frente a un gran hotel. El chofer le abrió la puerta con una leve inclinación, pero Emily apenas lo notó. Estaba demasiado ocupada observando la estructura de cristal ante ella. ¿Realmente aquí vivía Richard? El ascensor hasta el penthouse fue silencioso, salvo por el zumbido lejano de la ciudad debajo. Y entonces, las puertas se abrieron. Richard la esperaba. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Él lucía distinto, vestido con un traje hecho a medida, afeitado, cada centímetro del millonario que había sido, pero sus ojos eran diferentes. Había algo más suave allí, algo que no estaba cuando se conocieron. Emily, dijo, dando un paso hacia ella. Ella tragó saliva, obligándose a mantener la compostura. Me escribiste. Él asintió con una exhalación. Te dije que volvería, pero al darme cuenta de que no podía, supe que tenía que traerte a mí. Emily miró alrededor, suelos de mármol pulido, ventanas que iban del piso al techo con vista a toda la ciudad. Una opulencia que parecía de otro mundo. Un mundo al que ella no pertenecía. Richard pareció notar su incomodidad, porque se acercó más. Sé que es mucho, admitió. Pero no te traje aquí para impresionarte. Emily cruzó los brazos. Entonces, ¿por qué me trajiste? Richard respiró hondo, pausado. Porque necesitaba que vieras al hombre que fui, y al que intento ser. En los días siguientes, Emily lo vio con sus propios ojos. Richard había despedido a Jonathan Reed, presentó cargos y retomó el control de su empresa. Pero más allá de eso, había comenzado algo nuevo. La iniciativa Dawson, explicó una noche durante la cena. Es una fundación sin fines de lucro para ayudar a comunidades rurales. Lugares como Alaska. Infraestructura, atención médica, educación, un cambio real. Emily parpadeó. ¿La nombraste por mí? Richard sonrió. No estaría aquí sin ti. Ella lo miró con atención, buscando en su rostro señales de que todo eso era solo otra estrategia de negocios. Pero no vio nada de eso. Solo sinceridad. Real, innegable sinceridad. Una noche, mientras caminaban por la orilla de Central Park, Richard finalmente dijo lo que Emily había estado esperando. Te amo. A Emily se le cortó la respiración. Richard tomó sus manos, el calor de su agarre resistiendo el frío del aire. No me importa nada más. Ni el dinero, ni la empresa. Solo te quiero a ti. El corazón de Emily latía con fuerza. Pero no respondió de inmediato. Parte de ella todavía no confiaba en este mundo. Había visto hombres de poder antes, hombres que hacían promesas pero que nunca entendían la vida fuera de su burbuja. Y ella no estaba dispuesta a ser otra pieza más en la colección de alguien. Así que simplemente dijo: si me amas, Richard, demuéstralo. Él frunció el ceño. ¿Cómo? Emily sacó la brújula. Encuentra el camino a casa. Pasaron semanas. Emily regresó a Alaska, sin saber si Richard la seguiría. Pero lo hizo. No en jets privados ni con trajes caros, sino como un hombre dispuesto a aprender. Pasó meses en el pueblo, trabajando a su lado, entendiendo la tierra, la gente, las dificultades que enfrentaban cada día. Cortó leña, cargó agua, incluso aprendió a cazar, aunque seguía siendo pésimo en eso. Y en ese tiempo, Emily lo vio. Esto no era un juego. Había cambiado. Una tarde,
Mientras observaban las auroras boreales danzar en el cielo desde la orilla del río, Richard se volvió hacia ella. «Emily», dijo con voz firme. «¿Puedo quedarme?» Ella lo miró. Ese hombre que una vez estuvo perdido en una tormenta, que había sido traicionado, que se reconstruyó no con dinero, sino con algo mucho más valioso. Un hombre que había encontrado su camino a casa. Emily sonrió, entrelazando su mano con la de él. «Sí», susurró. «Puedes quedarte». Y mientras las luces bailaban sobre ellos, Emily supo que esto era solo el comienzo. Así, Richard encontró algo mucho más valioso que la riqueza. Encontró propósito, amor y un lugar al que realmente podía llamar hogar. Emily, la chica que una vez salvó a un desconocido en la nieve, había salvado, sin saberlo, un alma perdida en busca de algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Juntos, construyeron una vida que unía dos mundos, uno de naturaleza indómita y otro de rascacielos imponentes. Pero al final, no fue la riqueza ni el poder lo que importó, sino los momentos simples, el amor callado, y la comprensión de que las verdaderas riquezas no vienen de lo que poseemos, sino de las personas que caminan a nuestro lado. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like, compartir y suscribirte a Soulstirring Stories para más relatos llenos de amor, resiliencia y la belleza inesperada de la conexión humana. Hasta la próxima. Mantente cálido, mantente esperanzado, y nunca dejes de creer en la bondad de los desconocidos.